Muy buenas y suaves noches, querido viajero de los sueños. Hoy quiero invitarte a cerrar los ojos y sumergirte conmigo en un relato que, aunque pueda parecer una simple curiosidad de la historia, en realidad esconde secretos oscuros y lecciones insospechadas sobre la vanidad humana. Porque sí, la endogamia, esa costumbre de casarse siempre dentro de la misma familia, transformó el destino de las hijas reales de Europa de maneras que hoy nos parecerían grotescas y hasta trágicas. Así que ponte cómodo, deja que el silencio te envuelva y prepárate para conocer lo que el linaje contaminado por el orgullo hizo con la sangre azul. Si te gustan las historias que mezclan un poco de misterio, algo de crueldad y un sopor tan profundo que te ayudará a conciliar el sueño, te invito a darle un like a este video y a suscribirte. Así siempre tendrás un rincón donde dejarte llevar por relatos que pocos se atreven a contar mientras la noche avanza despacio. Imagínate un salón inmenso, iluminado por decenas de candelabros que chisporrotean mientras una corte silenciosa observa con aire cansado a una niña de mejillas pálidas, cuyos ojos grandes no parecen enfocar nada. Su nombre era Mariana, y aunque su rostro era el retrato de la delicadeza, su cuerpo no terminaba de crecer con la armonía que su rango exigía. Su padre era su tío, y su madre era su prima, un rompecabezas genealógico que para cualquier persona de sangre común resultaría absurdo. Pero en la Europa de los Austrias, aquello era símbolo de pureza. La endogamia no fue solo un capricho, era un pacto secreto con el orgullo de preservar la dinastía. Pero cada matrimonio entre primos y sobrinos traía consigo un pequeño tributo al destino. Los huesos más frágiles, los órganos que fallaban con precoz discreción, la mente que no siempre alcanzaba la claridad. Entre los pasillos de los palacios se hablaba en susurros de niñas que parecían muñecas rotas, incapaces de sostenerse en pie o pronunciar palabra más allá de balbuceos. Se cuenta que en cierta madrugada, mientras la corte dormía y los sirvientes se turnaban para velar el sueño de la joven Leonor de Baviera, un médico se acercó con pasos cautelosos. La tocó con la punta de los dedos, como temiendo que su frágil corazón se detuviera solo con un suspiro. Aquel doctor llevaba semanas copiando los registros de su linaje, intentando comprender por qué sus pulmones apenas podían llenarse de aire. No había misterio alguno. Leonor era fruto de 4 generaciones de enlaces endogámicos, un árbol torcido que no podía dar otro fruto que la enfermedad. Lo más perturbador no era la debilidad de estas niñas, sino la normalidad con que se aceptaba su padecimiento. En los retratos que hoy conservamos, parecen figuras soñolientas con coronas pesadas sobre cabezas demasiado pequeñas, hijas de la obsesión de ser más puros que nadie. Y mientras los reyes brindaban con copas de plata, la corte contaba anécdotas con una resignación que rozaba la crueldad. Que la infanta Margarita tardó 6 años en pronunciar una frase completa, que la archiduquesa Isabel nunca pudo caminar sin asistencia, que la belleza de Constanza era apenas un velo que cubría un cuerpo condenado a hipagarse antes de la juventud. Se podría pensar que todo esto es un cuento de advertencia inventado por algún monje temeroso de la degeneración moral. Pero basta con abrir un libro de genealogías europeas para encontrar el mismo patrón de tristeza repetido, generación tras generación. La endogamia era un lujo peligroso que, como un veneno lento, se cobraba su precio en las noches de palacio, cuando el silencio se llenaba de jadeos asmáticos y llantos suaves. Y sin embargo, en medio de toda esa tragedia, existían breves momentos de ternura, como aquella tarde en que Mariana, apenas con fuerzas, tomó la mano de su institutriz y dibujó en un papel un pequeño pájaro con alas torpes. Era un símbolo de lo que pudo haber sido su vida si la ambición de su estirpe no la hubiera condenado desde la cuna. La historia de estas niñas es más que un catálogo de enfermedades hereditarias. Es el retrato de un continente que decidió que la vanidad estaba por encima de la naturaleza misma. Y mientras sus cuerpos se doblegaban, sus padres se empeñaban en organizar bodas que aseguraran más alianzas y más pureza.
una pureza que no era más que un espejismo. En los siguientes años, esa obsesión no solo arruinó la salud de las hijas, empezó a corroer la estabilidad de imperios enteros. Con el paso de las décadas, aquella obsesión por mantener la sangre sin mancha fue dejando un reguero de herederas que crecían con la sombra de la fragilidad colgando de sus hombros. Entre las historias que se susurraban en los corredores fríos del Palacio de los Habsburgo, se decía que algunas de estas niñas parecían criaturas llegadas de otro mundo. Un mundo en el que la delicadeza era tan extrema que cualquier cambio de temperatura podía provocarles un desmayo. Imagínate por un instante a la pequeña Ana, duquesa de Parma, rodeada de doncellas que la vestían con un jubón bordado en hilo de oro mientras ella apenas respiraba. Su madre, que también era su tía, miraba con un orgullo tenso, convencida de que el sufrimiento de su hija era el precio justo por mantener el linaje intacto. Cada mañana, Ana pasaba horas sentada en un sillón tapizado con terciopelo verde, contemplando un jardín que nunca pisaría porque su cuerpo no toleraba la brisa. Sus huesos, decían los médicos, parecían de cristal. Era costumbre que estas hijas reales recibieran una educación exquisita. Les enseñaban a escribir cartas de cortesía, a distinguir el sabor del mejor vino y a repetir oraciones latinas que nadie comprendía del todo. Sin embargo, más de una vez, alguna institutriz encontraba que la niña, al intentar sostener la pluma, sufría un temblor tan violento que las palabras quedaban reducidas a manchas de tinta. Era como si el árbol genealógico entero se manifestara en esos temblores, un recordatorio de cuántos nombres repetidos en los pergaminos habían torcido el destino de la descendencia. Pero no todo era rigidez y protocolo. Cuentan que en las noches de tormenta, la infanta Teresa solía pedir que su nodriza le relatara la fábula de un cisne que deseaba volar más alto que todos los pájaros del estanque. Una noche, mientras los relámpagos iluminaban las columnas del salón, Teresa susurró con voz ronca que ella también soñaba con ser un cisne y escapar de los muros que la mantenían prisionera. Nadie tuvo corazón para explicarle que ni su salud ni su sangre le permitirían alzar el vuelo. Mientras tanto, en otras cortes, los cronistas comenzaron a notar con cautela que cada generación de princesas parecía más enfermiza que la anterior. Hubo un embajador veneciano que escribió, casi como un chisme venenoso, que las infantas de los Austrias eran más frágiles que un ramo de lirios recién cortados. La metáfora, aunque hermosa, escondía un desprecio que pocos se atrevían a expresar en voz alta. Pero todos sabían que la endogamia estaba cobrando su deuda. La gente común, que vivía fuera de los palacios, miraba estos asuntos con mezcla de fascinación y horror. Al campesino le costaba entender cómo era posible que reyes tan poderosos pudieran engendrar hijos que parecían condenados a la debilidad. Y en los mercados se contaban anécdotas que mezclaban realidad y leyenda. Algunos juraban que la casa de Austria estaba bajo una maldición milenaria. Otros decían que era un castigo divino por no compartir su riqueza con los pobres. A medida que estas niñas crecían, su destino no se volvía menos trágico. Muchas eran obligadas a casarse con otros primos lejanos, como piezas de un tablero donde nadie se preocupaba por la salud o la felicidad. Y cuando llegaba la hora de convertirse en madres, la historia se repetía con un escalofriante parecido. Hijas que parían hijas, todas tan frágiles como ellas mismas. Pero incluso en medio de tanto infortunio, algunas dejaron pequeñas huellas de esperanza, como si en el corazón más debilitado latiera aún un deseo profundo de redención. La princesa Clara, por ejemplo, llevaba siempre un libro de oraciones donde escribía pensamientos secretos. Entre ellos había uno que decía: si algún día la sangre nueva entra en esta casa, quizá los hijos vuelvan a reír sin toser. Y mientras la corte se mantenía ocupada planeando bodas y alianzas, nadie parecía detenerse a preguntarse si todo aquel sacrificio valía realmente la pena. En el ala más apartada del Palacio de Viena, donde el sol apenas se atrevía a entrar,
vivía otra niña que simbolizaba todo lo que la endogamia había sembrado en las dinastías europeas. Su nombre era Sofía, y aunque el mundo exterior la consideraba una princesa destinada a la gloria diplomática, dentro de aquellos muros no era más que una criatura diminuta que luchaba por llenar de aire sus pequeños pulmones. Cada mañana, su nodriza abría con delicadeza las pesadas cortinas, como si temiera que el simple destello de luz pudiera herirla. Sofía apenas parpadeaba mientras un criado le ofrecía un vaso de leche mezclada con agua de rosas para calmar sus fiebres constantes. Era un ritual triste que se repetía a diario. Nadie se sorprendía cuando su temperatura subía sin aviso, o cuando su corazón latía con la irregularidad de un tambor roto. Lo más trágico era que su destino ya estaba decidido desde antes de que naciera. Los doctores de la corte, expertos en encontrar excusas que agradaran a los reyes, aseguraban que sus males eran solo caprichos pasajeros, una debilidad que con el tiempo se desvanecería. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. Sus padres, ambos nietos del mismo emperador, habían sellado su suerte mucho antes de que ella diera su primer suspiro. Entretanto, el protocolo no perdonaba. Cuando Sofía cumplió 6 años, recibió una pequeña corona de plata que debía colocarse en la cabeza durante los actos públicos. Parecía un gesto inocente, pero aquel objeto pesaba tanto que cada ceremonia terminaba con ella al borde del colapso. Una tarde, mientras los cortesanos aplaudían un banquete que celebraba un nuevo tratado, Sofía se desvaneció con la corona todavía sujeta en su pelo. Nadie interrumpió los brindis. Así funcionaba la lógica de estos palacios. La apariencia lo era todo. Y si el precio era la salud o la vida de una hija, se pagaba con la naturalidad de quien entrega un tributo inevitable. Mientras tanto, en otras cortes surgían voces que empezaban a cuestionar esta obsesión insana. Un cronista florentino escribió que la endogamia no solo estaba pudriendo el cuerpo de las princesas, sino también el espíritu de las monarquías. Pero sus palabras no pasaron de un rumor que se desvaneció en los pasillos. Había quienes decían que el destino de Sofía era un espejo en el que todas las casas reales se negaban a mirarse, porque si se detenían a contemplar con honestidad aquellos rostros pálidos, tendrían que aceptar que la pureza que tanto veneraban era un mito cruel. Y sin embargo, cada generación volvía a repetir la misma decisión, convencida de que ningún extranjero debía contaminar su árbol genealógico. En las noches más tranquilas, cuando la corte dormía y solo se oían los pasos de los centinelas, la institutriz de Sofía se sentaba inilúita a su lado y le contaba una vieja historia tomada de un evangelio polvoriento. Era la parábola de un rey que por querer construir una torre tan alta que rozara el cielo, terminó por olvidar a su propio hijo, que languidecía en un cuarto sin ventanas. Sofía escuchaba aquel cuento con los ojos muy abiertos, como si comprendiera que ella era esa niña olvidada. La memoria de estas princesas quedó grabada en retratos donde la belleza y la tristeza se entremezclan de manera incómoda. Si uno observa con atención los lienzos, puede adivinar la verdad que nadie quería confesar: que bajo el terciopelo y la seda solo había cuerpos exhaustos, incapaces de sostener la grandeza que sus apellidos proclamaban. Mientras los heraldos anunciaban nuevas alianzas matrimoniales con trompetas y banderas, las habitaciones se llenaban de toses persistentes y lamentos que jamás trascendían las gruesas paredes. Porque para los reyes, admitir que la endogamia los estaba destruyendo era reconocer que todo el poder que habían acumulado descansaba sobre un cimiento tan frágil como el pecho de una niña enferma. Y sin embargo, en algún rincón de aquellos pasillos en penumbra, siempre había un susurro de esperanza, un pensamiento que se atrevía a germinar aunque nadie lo pronunciara en voz alta. Se decía que ese susurro era como un murmullo de conciencia que recorría los corredores en las madrugadas, cuando hasta las antorchas parecían parpadear con pudor. A veces nacía de las doncellas más jóvenes, que no entendían por qué una princesa debía tener menos fuerza que un bebé recién nacido.
Otras veces surgía de los labios temblorosos de alguna madre demasiado cansada de enterrar hijas antes de verlas convertirse en mujeres. En la corte de Madrid, una noche de invierno en que la escarcha recubría hasta los barrotes de hierro, una conversación a media voz quedó registrada por un escribano distraído. Una duquesa de mirada severa, con las manos ocultas en un abrigo de pieles, confesó que si pudiera volver atrás, jamás habría consentido el matrimonio de su sobrina con aquel primo enjuto y de rostro amarillento. Nadie respondió. El silencio fue la única réplica, como si todos hubieran comprendido que ya era demasiado tarde para desandar los errores. Mientras tanto, en la habitación de la joven Blanca, otra víctima de esta costumbre ancestral, la lucha diaria era simplemente mantenerse viva. A Blanca le costaba sostener una cuchara, y cada intento de comer era un acto de perseverancia que podría haber inspirado a cualquier cronista sensible si no fuera porque en la corte la debilidad estaba envuelta en un manto de vergüenza. Cuando su padre, un rey de voz áspera, la visitaba, apartaba la vista, como si no soportara reconocer que su propia decisión había engendrado tanto sufrimiento. Una tarde de primavera, cuando los jardines comenzaban a perfumarse de magnolias, Blanca pidió salir por primera vez al aire libre. La mirrullaron en un sillón con ruedas y la llevaron hasta la galería exterior. Allí se quedó mirando el cielo con un asombro casi infantil. Fue apenas un minuto. Pero quienes la acompañaban juraron que nunca antes le habían visto esa luz en los ojos. Tal vez, en ese breve instante, intuyó la posibilidad de un destino distinto, una vida que no estuviera escrita en los pliegos matrimoniales de su familia. La endogamia no solo marcó los cuerpos, también formó un carácter extraño, hecho de resignación y un orgullo difuso que a veces rozaba la locura. Las hijas reales crecían rodeadas de símbolos de poder que para ellas no significaban nada. Cetros que no podían sostener, coronas que les resultaban tan pesadas como una piedra sobre el cráneo, vestidos bordados con perlas que les provocaban rozaduras en la piel transparente. Cada uno de esos objetos era una ironía dolorosa, un recordatorio de todo lo que nunca podrían disfrutar de verdad. Y mientras la corte se perdía en sus fastos y ceremonias, había un detalle que casi nadie notaba: el silencio de las pequeñas. Porque ellas, acostumbradas a los susurros y a las miradas lastimosas, desarrollaban un lenguaje mudo hecho de gestos y miradas que solo comprendían quienes les tenían cariño. Era un idioma secreto nacido de la impotencia, una forma de decir «aquí estoy» cuando sus voces se quebraban. En algún punto, hasta los más testarudos empezaron a preguntarse si valía la pena seguir sacrificando generación tras generación en nombre de la pureza. Pero mientras surgían tímidos intentos de cambiar el destino, siempre aparecía algún consejero que recordaba que la grandeza de un imperio se construía sobre tradiciones milenarias. Y así, las niñas seguían naciendo con huesos frágiles, pulmones diminutos y una tristeza que se podía adivinar en sus retratos. Y aunque todo parecía inevitable, hubo un día en que una de estas hijas decidió que no iba a pasar su vida entera guardando a que el destino dictara cuándo debía apagarse. Se llamaba Leonor y su historia comenzó como la de todas. En un salón de mármol blanco, rodeada de médicos que llevaban pergaminos llenos de diagnósticos. Desde su nacimiento, las comadronas dijeron que la niña no sobreviviría al invierno. Pero contra toda predicción, Leonor fue creciendo con una tozudez que desconcertó a la corte. Aunque su piel permanecía pálida y sus muñecas parecían ramitas, su voluntad era tan firme que hasta su institutriz, una mujer de carácter de hierro, llegó a confesar en voz baja que nunca había visto nada igual. De pequeña, Leonor comprendió que estaba destinada a vivir como un adorno triste en un salón lleno de tapices. Sin embargo, cada noche cuando todos se retiraban, se acercaba a la ventana y apoyaba la frente en el cristal frío. Desde allí contemplaba el horizonte.
con la certeza de que más allá de las murallas existía un mundo donde nadie la miraría como a un experimento fallido. Fue en una de esas madrugadas cuando ocurrió algo que los cronistas nunca registraron, pero que los sirvientes se encargaron de contar durante generaciones. Mientras la luna iluminaba su perfil afilado, Leonor empezó a escribir una carta que cambiaría su destino. No era un tratado político ni una súplica a su padre. Era una confesión dirigida a sí misma, una promesa de que no se resignaría a ser una pieza más del ajedrez de la endogamia. En esa carta escribió: «No quiero que mi sangre sea un argumento, no quiero que mi cuerpo sea un símbolo. Quiero que este corazón, por frágil que sea, pueda elegir su propia pena». Nadie supo cómo aprendió a juntar esas palabras. Nadie imaginó que aquella princesa casi invisible tuviera pensamientos tan claros. La mañana siguiente, Leonor pidió que la ayudaran a bajar al archivo real. Alegó que deseaba estudiar los linajes de su familia, pero en realidad buscaba algo más profundo. La prueba de que en algún momento hubo una época en que la nobleza no se definía por la repetición obsesiva de los mismos apellidos. Pasó horas revisando pergaminos, descifrando árboles genealógicos en los que los mismos nombres se entrelazaban como serpientes. Fue allí donde comprendió hasta qué punto la endogamia se había convertido en una religión sin alma. Por la tarde, mientras el resto de la corte se entretenía con un torneo de justas, Leonor pidió permiso para visitar la capilla. Nadie se lo negó, pues pensaron que solo iba a rezar por su salud. Sin embargo, lo que hizo fue acercarse al altar y jurar en silencio que si alguna vez tenía hijas, ellas no heredarían esa condena. Fue un juramento sencillo, casi infantil, pero contenía toda la dignidad que su linaje había perdido. A partir de ese día, algo en ella cambió. Empezó a rechazar algunas costumbres que sus antepasados consideraban sagradas. Se negó, por ejemplo, a usar la corona de plata que tantas veces había causado desmayos en su infancia. Cuando su madre protestó, Leonor se limitó a responder que ninguna corona merecía más respeto que su propia vida. Esa respuesta provocó un escándalo que recorrió los salones con la velocidad de un incendio. La mitad de la corte la tachó de insensata. La otra mitad, aunque en voz baja, empezó a admirarla. Porque aunque su cuerpo seguía débil, su espíritu era más robusto que todo el imperio que la rodeaba. Mientras otros príncipes se perdían en la arrogancia de la sangre pura, Leonor había descubierto algo mucho más valioso: la conciencia de que cada ser humano, por enfermo o frágil que naciera, merecía ser dueño de su destino. Y así, sin necesidad de ejércitos ni conquistas, esa princesa enfermiza empezó a escribir la primera página de una historia que no estaba dictada por la endogamia, sino por el deseo de vivir con un sentido más profundo que la simple obediencia. La determinación de Leonor pronto empezó a filtrarse como un rumor que se volvía leyenda en los rincones menos esperados. En la cocina, mientras se encendían los hornos al amanecer, las cocineras repetían su historia con un brillo de incredulidad en los ojos. En las cuadras, los mozos comentaban que por fin había nacido una hija real con el coraje suficiente para enfrentar el peso de un linaje que llevaba siglos aplastando a las más inocentes. Pero no todos miraban con simpatía aquella rebeldía silenciosa. En los consejos privados, los ministros más ancianos advertían que las ideas de Leonor podían resultar peligrosas. ¿Qué ocurriría si otras princesas, en otros reinos, se inspiraban en su ejemplo y comenzaban a cuestionar los matrimonios pactados? Si se negaban a mezclar su sangre con la de un primo, como mandaba la tradición. Nadie lo decía en voz alta, pero en el fondo temían que la endogamia empezara a derrumbarse no por el discurso de un erudito, sino por el corazón de una niña demasiado frágil y demasiado valiente. Mientras tanto, Leonor seguía recorriendo las estancias de palacio con una serenidad que desconcertaba a todos. Se había convertido en una presencia incómoda,
una especie de conciencia que caminaba envuelta en brocados demasiado grandes para su figura delgada. Cuando la encontraban sentada en los corredores, revisando crónicas antiguas, se daban cuenta de que su debilidad física contrastaba con una lucidez que parecía inquebrantable. Fue en una de esas tardes, cuando el calor del verano volvía sofocantes los salones, que decidió invitar a Moon a su prima Beatriz a compartir su investigación. Beatriz era apenas 2 años mayor y había heredado la misma piel transparente y los mismos huesos que parecían a punto de astillarse con un simple abrazo. Durante horas, ambas muchachas revisaron documentos amarillentos, descubriendo con horror que muchas de las niñas retratadas en los cuadros familiares no habían vivido más de 10 inviernos. Algunas ni siquiera tenían nombre en los registros, solo figuraban como la infanta cuarta o la niña que nació enferma. Ese descubrimiento provocó en Beatriz un temblor que ni el abanico logró disimular. Aquel día comprendió que su vida tampoco era un accidente, sino el resultado de una cadena de decisiones tomadas mucho antes de que cualquiera de ellas respirara. Por primera vez, sintió que la resignación no era una virtud, sino una trampa cuidadosamente adornada con rituales y coronas. Fue entonces cuando Leonor, con voz tan suave que parecía un susurro, propuso algo impensable. Si algún día tú y yo llegamos a casarnos, buscaremos sangre nueva. No importa lo que digan, no traeremos al mundo hijas destinadas a sufrir lo que hemos sufrido. Beatriz levantó la vista con un temblor de incredulidad. Nadie se había atrevido jamás a pronunciar esas palabras. Y en ese momento, entre los estantes polvorientos donde dormían los legajos del pasado, se encendió un deseo que ninguna dinastía pudo sofocar por completo. La posibilidad de romper el ciclo. Un anhelo que no cabía en los decretos ni en las alianzas, pero que crecía silencioso como una semilla escondida bajo la tierra. Mientras la tarde caía y las campanas comenzaban a llamar a la oración, las dos princesas se miraron con la complicidad de quienes comparten no solo la sangre, sino la certeza de que aún existía otro destino, uno que no estuviera escrito en las sombras de la endogamia. Aquel atardecer marcó el inicio de una complicidad que pronto se volvió imposible de disimular. Las criadas empezaron a notar que Leonor y Beatriz pasaban largas horas juntas, conversando en voz baja o señalando fragmentos de viejos legajos. Algunas decían que aquellas conversaciones no eran más que un juego de niñas enfermas que se distraían con fantasías imposibles, pero otras, más atentas, intuían que en esas charlas se estaba gestando un desafío sutil al orden que regía a toda Europa. La certeza de que algo cambiaba comenzó a propagarse cuando, durante una audiencia solemne, Leonor cometió lo que muchos consideraron un acto de insolencia. Se atrevió a preguntar en público por qué era tan esencial que ella desposara a un primo segundo con el que apenas compartía 2 frases cordiales al año. El salón quedó en un silencio tan absoluto que hasta el crepitar de las antorchas parecía ensordecedor. El consejero encargado de la heráldica balbuceó que era por la pureza de la estirpe, pero su voz tembló. Era como si aquella pregunta hubiera levantado la costra de una herida que todos fingían no ver. Esa noche Leonor regresó a su aposento con un cansancio que le dolía hasta en los huesos. Sin embargo, sentía también un alivio que no recordaba haber experimentado antes. Por primera vez había pronunciado en voz alta la duda que durante siglos nadie se atrevió siquiera a pensar. Su institutriz, que la esperaba sentada junto al fuego, se levantó en silencio, la ayudó a desvestirse y antes de salir se inclinó con un respeto que jamás había mostrado. Mientras tanto, Beatriz continuaba indagando en los registros de matrimonios. Cada página era un desfile de números repetidos, mismos apellidos, mismos títulos, mismas enfermedades que se heredaban de generación en generación como un legado torcido. Una madrugada, mientras estudiaba un códice casi legible, encontró la mención de una infanta nacida un siglo antes que ellas. Aquella niña había sido descrita con las mismas dolencias: pulmones débiles,
fiebres que regresaban con cada estación, la piel tan delgada que parecía hecha de vidrio. Pero lo que más le estremeció fue leer que, según el confesor real, aquella criatura llegó a decir, en su lecho de muerte, que prefería ser hija de un campesino sano que de un rey emparentado con sus propios primos. Cuando Beatriz leyó esas palabras, comprendió que la raíz de su tristeza no era solo la fragilidad del cuerpo, sino la imposibilidad de decidir. Sintió entonces que la historia de la endogamia no era un relato lejano. Era un laberinto que seguía atrapándolas con la excusa de mantener un prestigio que en la intimidad olía a derrota. Poco a poco, otras damas jóvenes empezaron a acercarse con pretextos inocentes, una visita de cortesía, el préstamo de un rosario, y terminaban quedándose largas horas junto a Leonor y Beatriz. Allí, entre confidencias murmuradas y miradas cómplices, surgió la idea que más tarde se convertiría en un pacto secreto. Si alguna de ellas sobrevivía lo suficiente para formar una familia, jurarían romper aquel ciclo que estaba consumiendo su linaje como una polilla insaciable. Fue en una tarde de otoño, cuando las hojas se amontonaban en los patios silenciosos, que sellaron ese pacto con un gesto humilde pero poderoso. Un sencillo lazo de cinta blanca anudado en la muñeca. Nadie en la corte imaginaba que aquel lazo, tan discreto que parecía un adorno cualquiera, era en realidad un símbolo de rebelión. Y mientras los reyes y sus consejeros se ocupaban de preparar el próximo enlace entre primos, en la penumbra de un pasillo, un puñado de princesas frágiles empezaban a imaginar que tal vez, solo tal vez, la grandeza de una casa real no residía en la pureza de su sangre, sino en la valentía de quienes se atrevían a soñar con un destino diferente. El invierno llegó con un frío tan severo que heló las fuentes de los patios y partió en dos los rosales antiguos del jardín. Era como si la naturaleza misma quisiera recordar a todos que nada es eterno, ni siquiera los linajes más antiguos. En esos días de silencio y aliento blanco, Leonor y Beatriz permanecían en sus estancias, envueltas en mantas, leyendo y escribiendo con la obstinación de quienes intuyen que el tiempo se les escapa. Afuera, el protocolo continuaba su desfile de obligaciones. Las damas de compañía tejían tapices con los escudos familiares. Los heráldicos revisaban los blasones y los médicos seguían recitando remedios inútiles para fortalecer pulmones que ya no tenían remedio. Cada rincón del palacio parecía sostenido por un acuerdo tácito de no nombrar lo evidente, que todo aquel esplendor reposaba sobre generaciones de niñas que morían demasiado pronto. Una noche, cuando el viento aullaba entre los vitrales, Beatriz sintió que la fiebre le ganaba la partida. Llamó a Leonor con un hilo de voz. La encontraron abrazadas, la una sosteniendo la mano de la otra, como si pudieran protegerse de aquel destino tan antiguo como sus apellidos. Beatriz apenas podía hablar, pero aún así murmuró: «Prométeme que si tú sobrevives, seguirás contándolo». Leonor le apretó los dedos con delicadeza, y por primera vez permitió que las lágrimas le corrieran libres por las mejillas. A la mañana siguiente, la noticia de la enfermedad de Beatriz corrió como un relámpago por la corte. Algunos la recibieron con resignación, otros con auténtico pesar. Y sin embargo, pocos comprendieron que en el silencio de aquella habitación, en el lecho donde Beatriz luchaba por cada aliento, estaba naciendo algo más poderoso que cualquier tratado matrimonial: la certeza de que el valor no siempre lleva una espada. A veces se manifiesta en la decisión de no repetir la historia que te ha herido. En las semanas que siguieron, Leonor empezó a escribir cada día. Llenó páginas con recuerdos de su amiga y con reflexiones sobre el destino que compartían. Su escritura no era solo un consuelo, era una semilla de memoria. A veces, cuando se sentía demasiado cansada, se recostaba junto a la ventana y le parecía ver a Beatriz caminando entre los árboles desnudos del jardín, con su cinta blanca anudada a la muñeca, tan ligera que parecía flotar,
Fue en esos días que un rumor empezó a filtrarse por la corte, que la endogamia era un riesgo demasiado grande incluso para un reino ansioso de preservar su linaje. Nadie lo decía en público, pero algunos príncipes extranjeros empezaron a rechazar discretamente los enlaces propuestos. Otros, más valientes, se atrevieron a plantear la necesidad de buscar alianzas con casas menos emparentadas. Cada conversación clandestina, cada documento revisado con cuidado, era un pequeño paso que nacía del ejemplo de dos princesas que se atrevieron a cuestionar el deber. Y así, mientras el invierno seguía avanzando con su cortejo de noches interminables, Leonor se convirtió sin proponérselo en la guardiana de una historia que no cabía en los tapices dorados ni en las crónicas oficiales. La historia de un linaje que en su obsesión por la pureza olvidó el valor de la vida misma. Todavía quedaba una última promesa por cumplir, un último gesto que cerraría el ciclo que habían empezado juntas. Llegó el momento en que Leonor, con el corazón pesado pero decidido, tomó la última pluma para escribir lo que sería su legado más valioso. No era un decreto real ni una orden para la historia oficial. Era una carta destinada a las generaciones futuras, un susurro de esperanza escondido entre palabras. En ella declaraba que el verdadero valor de una familia real no residía en la pureza de su sangre, sino en la fuerza de sus convicciones y en la libertad de sus hijas para elegir su propio destino. Con esa carta, Leonor selló un pacto silencioso con el tiempo. El fin de una era marcada por el sacrificio de las más débiles y el comienzo de una nueva historia, donde el amor y la salud prevalecerían por encima de cualquier alianza forzada. Su voz, aunque frágil, resonó más fuerte que todos los ecos de la corte, porque llevó consigo la verdad que muchos quisieron callar. A partir de entonces, poco a poco, las costumbres comenzaron a cambiar. Las bodas pactadas entre primos se volvieron menos frecuentes. Las familias reales se abrieron a nuevas alianzas y sobre todo las hijas ya no fueron vistas como simples piezas de un juego de poder, sino como mujeres con sueños y derechos. La historia de Leonor y Beatriz nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la voluntad de unos pocos puede transformar siglos de tradición y abrir caminos hacia un futuro mejor. Que el verdadero poder está en atreverse a cuestionar lo establecido, en romper cadenas invisibles y en elegir la vida por encima del deber impuesto. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más relatos fascinantes que te acompañen en esas noches donde buscas algo para soñar, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Cada suscripción es una luz más que mantiene viva la llama de la historia, y tú puedes ser parte de esta aventura que apenas comienza. Gracias por quedarte hasta aquí, y nos vemos en el próximo viaje al pasado, donde las historias vuelven a cobrar vida.